La nieve caía como un castigo sobre las colinas de Connecticut, y Garrick Vance sabía que estaba a punto de perder todo lo que le importaba. De pie detrás del mostrador del restaurante Silver Lining, Garrick miraba fijamente la notificación de desahucio que sostenía entre sus manos curtidas. 7 días. Ese era todo el tiempo que le quedaba antes de que el banco se quedara con la única casa que su hija de 8 años había conocido. Afuera, la tormenta del siglo rugía con una furia que los meteorólogos llamaban la muerte blanca, sepultando la autopista 9 bajo montañas de nieve que parecían tumbas recién cavadas a la luz del atardecer. A sus siniestros años, Garrick tenía esa fuerza tranquila que le habían dado años de madrugones y trasnoches. Llevaba un chaleco acolchado de color verde oliva sobre una camisa de franela marrón que había visto mejores décadas. Sus manos, marcadas por innumerables horas de cocinar y limpiar, temblaban ligeramente mientras contaba sus últimos activos. 47,32 dólares. No era suficiente para pagar la luz. No era suficiente para salvar el futuro de su hija. El restaurante estaba vacío, salvo por los fantasmas de tiempos mejores. Las cabinas de vinilo rojo que en otro tiempo acogieron a vendedores ambulantes y camioneros, una cafetera que gorgoteaba su última y solitaria canción, y ventanas que ahora enmarcaban un mundo que desaparecía bajo el blanco asalto de la naturaleza. El sistema de calefacción jadeaba como un animal moribundo, librando una batalla que no podía ganar contra el frío de la montaña. Garrick se movía lentamente por su dominio, cada paso resonando en los desgastados suelos de linóleo. La cabina número 3 aún conservaba el pequeño corazón que su hija había tallado en el borde de la mesa la pasada Navidad, cuando pensaba que tendrían toda la vida en este lugar. Ahora, con la luz parpadeando en el techo y el viento sacudiendo las ventanas como dedos esqueléticos, la eternidad parecía un lujo que no podía permitirse. Estaba buscando el interruptor de la luz, dispuesto a rendirse, dispuesto a tirar la toalla. Cuando el sonido le llegó a través de la tormenta, un rugido sordo que atravesó el viento aullante como un trueno lejano. Al principio, pensó que podría ser una quitanieves, pero el sonido era diferente. Rítmico, desesperado, como latidos de acero y determinación. Garrick pegó la cara a la ventana cubierta de escarcha, entrecerrando los ojos a través de las cortinas de nieve. Poco a poco, empezaron a surgir formas del vacío blanco. Faros, muchos faros, atravesando la oscuridad como estrellas caídas. Pero no eran coches ni camiones. A medida que se acercaban, Garrick pudo ver las siluetas distintivas. Un gran autobús que se inclinaba pesadamente hacia un lado, con humo saliendo del compartimento del motor. El vehículo se detuvo bruscamente en su estacionamiento, con las luces de emergencia pintando la nieve con pulsos rojos urgentes. A través de la tormenta, Garrick vio cómo se abría la puerta y comenzaban a salir figuras. 15 mujeres jóvenes, envueltas en pesados abrigos de invierno y moviéndose con la cuidadosa desesperación de personas que acababan de sobrevivir a algo terrible. La primera en llegar a su puerta fue una mujer rubia con una parca verde oliva con ribetes de piel. Tenía la cara enrojecida por el frío y sus ojos reflejaban una inteligencia tranquila que sugería que estaba acostumbrada a resolver problemas, no a crearlos. Detrás de ella venía otra joven con el pelo oscuro y rizado y un jersey blanco de punto, con una expresión más cautelosa, pero igualmente agradecida mientras miraba a través del cristal. 3 suaves golpes resonaron en el restaurante vacío, respetuosos, urgentes, esperanzados. Garrick miró los 47 dólares que tenía en el mostrador y luego la notificación de ejecución hipotecaria que destruiría el mundo de su hija. Luego miró los 15 rostros jóvenes apretados contra sus ventanas. La voz de su difunta esposa susurró en su memoria. Seremos una luz para los viajeros, Garrick. Un hogar lejos del hogar. Se dirigió a la puerta y giró la cerradura. Lo que Garrick no sabía, lo que no podía saber al abrir su corazón y su restaurante a esos desconocidos congelados, era que acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Porque a veces, cuando no te queda nada que dar excepto amabilidad, el universo encuentra la manera de devolvértelo de formas que desafían la imaginación.
Suscríbete para ver cómo se desarrolla esto y comenta desde dónde lo estás viendo. Me encantaría saludarte solo para saber hasta dónde llega nuestra historia. En el momento en que Garrick abrió la puerta, toda la furia de la muerte blanca lo golpeó como un golpe físico. La nieve entró arremolinándose en la cafetería y la temperatura bajó 20 degrees en segundos. La joven que estaba en el umbral estaba cubierta de hielo de pies a cabeza. Su parca verde oliva estaba congelada y su cabello rubio estaba blanco por la escarcha. Pero no estaba sola. Detrás de ella, otras 14 figuras salieron del autobús averiado, moviéndose como supervivientes de un naufragio. Todas eran mujeres jóvenes, en edad universitaria, apiñadas contra la tormenta que había convertido su viaje de investigación en una lucha por la supervivencia. El vapor se elevaba de su aliento en nubes fantasmales mientras se tambaleaban hacia el calor del restaurante, con sus botas de diseño resbalando sobre el hielo que se había formado más rápido de lo que la naturaleza debería permitir. «Por favor», dijo la mujer rubia, con una voz apenas audible por encima del aullido del viento. «Nuestro autobús se averió hace aproximadamente una milla. Llevamos una hora caminando». Garrick se hizo a un lado sin dudarlo. «Entren, todas ustedes». Entraron una por una. 15 mujeres jóvenes que parecían esculpidas en hielo y desesperación. Estudiantes de posgrado, se dio cuenta, al observar su costosa ropa de invierno y la forma en que se comportaban con la confianza de personas acostumbradas a tener respuestas. Su líder, la rubia con la parca, tenía unos ojos que denotaban una inteligencia tranquila y algo más, una profundidad que sugería que estaba acostumbrada a observar más de lo que revelaba. La mujer de cabello oscuro con un suéter blanco de punto se movía con cuidadosa precisión. Su mirada abarcaba cada detalle del restaurante como si lo catalogara para algún propósito oculto. Las demás la seguían. Una pelirroja con gafas de montura metálica que agarraba una bolsa impermeable como si contuviera secretos de estado. Una mujer asiática cuyo comportamiento tranquilo sugería formación médica. Una morena menuda cuya ropa de diseño no podía ocultar el temblor de sus manos. «Soy Kaki», dijo la rubia una vez que todas estuvieron dentro, retirándose la capucha forrada de piel. «Somos del Instituto de Investigación de Posgrado de la Universidad de Columbia. Volvíamos de un estudio climático en Vermont cuando nos sorprendió la tormenta». Garrick asintió con la cabeza, moviéndose ya detrás del mostrador. «Garrick Vance, este es el lado positivo. Busquen asiento donde puedan. Voy a preparar café». Mientras las mujeres se acomodaban en los asientos de vinilo rojo, sacudiéndose el hielo del pelo y quitándose los guantes helados, Garrick evaluó la situación con creciente temor. 15 invitados inesperados, un congelador vacío y exactamente $47 para gastar. Tenía pensado usar ese dinero para una última comida con su hija antes de admitir la derrota. Quizás ir a la ciudad a comprar provisiones que les duraran la última semana antes de que el banco llamara a su puerta. Ahora, al ver a esas jóvenes medio congeladas, tomó una decisión diferente. La cafetera comenzó a burbujear, llenando el restaurante con el rico aroma que antaño había atraído a viajeros de kilómetros a la redonda. Garrick se movió por la cocina con eficiencia, haciendo inventario de lo poco que quedaba. Los huevos se habían acabado hacía tiempo. El bacon era solo un recuerdo. Las patatas fritas no eran más que una bolsa vacía en el congelador. Pero en el almacén trasero encontró tesoros que había olvidado. 3 latas de sopa de verduras, media barra de pan del día anterior y un pequeño envase de mantequilla que aún no había caducado. No era mucho, pero tendría que ser todo. La mujer de cabello oscuro, Sloane, según se había presentado, lo observaba trabajar con ojos curiosos. «No tienes que darnos de comer», dijo en voz baja. «Tenemos barritas energéticas en nuestras mochilas». Garrick sonrió y la expresión transformó su rostro curtido. «Las barritas energéticas no te calientan por dentro. Además, esto es lo que hacemos aquí. Cuidamos de la gente». Calentó la sopa lentamente, alargándola con agua, y lo que quedaba de su estante de especias. El pan entró en la tostadora, rebanada a rebanada, y salió dorado y fragante. No era el festín que estas jóvenes probablemente
Esperaban en sus restaurantes habituales de Manhattan, pero era comida honesta, hecha con manos honestas. Mientras servía la comida improvisada, sirviendo la sopa en cuencos desiguales y cortando las tostadas en triángulos, como solía hacer su esposa, Garrick sintió algo que no había experimentado en meses: un propósito. Las mujeres comieron con gratitud. Sus conversaciones se volvieron más cálidas a medida que recuperaban la sensibilidad en los dedos y el rostro. Entonces, las luces parpadearon. El restaurante se sumió en la oscuridad durante 3 segundos antes de que se encendiera el generador de emergencia, bañándolo todo con una tenue luz ámbar. El sistema de calefacción emitió un gemido mecánico que no sonaba prometedor, y varias de las mujeres miraron hacia arriba nerviosas. «No pasa nada», dijo Garrick, aunque él mismo no estaba del todo seguro. Edificio antiguo, sistemas antiguos. Han soportado tormentas peores que esta. Con la luz más tenue, el ambiente se volvió más íntimo. Las conversaciones que habían comenzado como intercambios corteses entre desconocidos se profundizaron en algo más personal. La pelirroja con gafas, la doctora Sarah Chon, investigadora climática, habló sobre los datos que habían recopilado, cómo esta tormenta representaba patrones que no deberían existir hasta dentro de otra década. Kay escuchaba con atención y de vez en cuando hacía preguntas que revelaban un sofisticado conocimiento de la meteorología y las ciencias ambientales. Cuando hablaba de su investigación, su voz transmitía la pasión de alguien que veía la ciencia no como un ejercicio académico, sino como una herramienta para salvar el mundo. «Estamos tratando de comprender los puntos de inflexión», le explicó a Garrick mientras él le rellenaba la taza de café. «Los momentos en los que los sistemas climáticos cambian de forma permanente. Esta tormenta es como un anticipo de lo que está por venir». Garrick se encontró contándoles la historia del lado positivo. Cómo él y su difunta esposa Margaret habían comprado el lugar hacía 15 años con el sueño de crear algo especial. «Ella siempre decía que seríamos un faro», dijo, con voz suave al recordar. «Un lugar donde los viajeros pudieran encontrar calidez y esperanza, sin importar lo oscura que fuera la noche». Sloan se inclinó hacia adelante. «¿Qué le pasó? Cáncer». Hace 2 años, las palabras aún le costaban. Pero, de alguna manera, en la cafetería Amberlet, con la nieve aullando fuera, compartir el dolor le parecía natural. Luchó durante 3 años, sin quejarse ni una sola vez. Incluso al final, seguía planeando mejoras para este lugar. Las jóvenes escuchaban con el respetuoso silencio de quienes entienden la pérdida. Varias asintieron con reconocimiento, hablando de sus propias experiencias con la mortalidad y el desamor. «Parece una mujer increíble», dijo Kai en voz baja. Lo era. Le habría encantado esto. Tenerlas a todas aquí, compartiendo historias, dándose calor unas a otras. Garrick hizo una pausa y miró a su alrededor, al restaurante que se había convertido tanto en su santuario como en su carga. Ella siempre creyó que la bondad era una inversión que daba dividendos de formas impredecibles. La doctora Chun se ajustó las gafas y ahora sigue siendo capaz de mantener el restaurante en funcionamiento. La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Garrick consideró mentir, mantener la ficción de que todo iba bien. Pero algo en estas mujeres, su inteligencia, su evidente compasión, hacía que el engaño le resultara imposible. «7 días», dijo finalmente, «eso es lo que me queda antes de que el banco ejecute la hipoteca». La confesión pareció cambiar algo en la sala. Varias de las mujeres intercambiaron miradas y la expresión de Carol se volvió más concentrada, más calculadora. Metió la mano en su parca y sacó su teléfono, frunciendo el ceño al mirar la pantalla. «No hay señal», murmuró y luego levantó la vista. «¿Tienes internet por satélite aquí?» Derek negó con la cabeza. «Lo perdí hace 3 meses. No podía permitirme mantenerlo». Kay se levantó y se acercó a las ventanas, sosteniendo su teléfono hacia la tormenta. Por un momento, la pantalla parpadeó con barras de conectividad antes de volver a oscurecerse. Pero fue suficiente. Sus dedos se movieron rápidamente por el teclado,
escribiendo un mensaje que desapareció en el éter digital antes de que la señal se apagara por completo. Volvió a su asiento sin dar explicaciones, pero Garrick notó la pequeña sonrisa de satisfacción que se dibujó en las comisuras de su boca. Sloan también captó la expresión y levantó una ceja en una pregunta silenciosa que Kay respondió con un asentimiento casi imperceptible. Afuera, la muerte blanca continuaba su asalto, transformando el mundo en algo extraño y hermoso. Pero dentro del resquicio de esperanza, 15 desconocidos se habían convertido en algo más. Una familia temporal unida por la calidez, las historias compartidas y el tipo de conexión humana que hacía que la supervivencia se sintiera como una victoria. Ninguno de ellos sabía que por la mañana todo cambiaría. Ninguno sospechaba que el breve mensaje de texto que Cale envió a la tormenta, con una plegaria y una señal satelital, pondría en marcha una serie de acontecimientos que transformarían no solo la vida de Garrick, sino el destino mismo del resquicio de esperanza. A medida que la noche se hacía más profunda y la tormenta arreciaba, simplemente se sentaron juntos bajo la luz ámbar. Extraños que se habían encontrado en la oscuridad, compartiendo lo que quedaba de sopa y el comienzo de lo que se convertiría en un vínculo inquebrantable. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se hacían más profundas, más personales. Garrick se encontró hablando con María, una de las investigadoras más jóvenes, que había estado tomando café en silencio mientras contemplaba la tormenta. Ella tenía ese tipo de energía nerviosa que delataba una preocupación más allá de la crisis inmediata. Mi padre sirvió 3 veces en Afganistán, dijo de repente, con una voz apenas audible por encima del viento. Siempre me decía que lo más difícil no era luchar, era volver a casa e intentar averiguar cómo volver a ser padre, cómo mantenernos, cómo protegernos de un mundo que de repente parecía mucho más peligroso que cuando se marchó. Garrick asintió con la cabeza, sintiéndose invadido por la comprensión. El peso nunca se aligera, ¿verdad? Esa responsabilidad. Ahora tiene 2 trabajos para pagar mis estudios de posgrado. Se niega a dejarme pedir más préstamos. Dice que no quiere que su hija empiece su vida ahogada en deudas. Los ojos de María brillaron. Le digo que puedo arreglármelas, pero él solo sonríe y dice, «Eso es lo que hacen los padres, mija. Nosotros cargamos con el peso para que tú no tengas que hacerlo». Las palabras golpearon a Garrick como un golpe físico. Pensó en su propia hija, dormida en su pequeño apartamento encima del restaurante, felizmente ajena a que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Mañana tendría que explicarle por qué iban a perder su casa, por qué su padre no había cumplido las promesas que le había hecho a su madre. 8 años, dijo Garrick en voz baja. Mi hija Emma todavía cree que su viejo puede arreglar cualquier cosa. María se inclinó sobre el mostrador y le tocó brevemente la mano curtida. Quizás pueda. A las 3, la mayoría de las mujeres se habían quedado dormidas en las mesas, envueltas en manteles y paños de cocina que Garrick les había proporcionado como mantas improvisadas. El restaurante había adquirido la tranquilidad de un santuario lleno de los suaves sonidos de extraños dormidos que se habían convertido en una familia temporal. Garrick se movía silenciosamente entre ellas, comprobando el sistema de calefacción, asegurándose de que el café se mantuviera caliente, desempeñando el papel de protector que le resultaba tan natural como respirar. Afuera, la tormenta comenzaba a perder su furia. El viento aullante se suavizaba gradualmente hasta convertirse en un susurro. El amanecer llegaba lentamente, colándose por las ventanas que habían sido pintadas de blanco por la nieve. Cuando la primera luz pálida tocó el restaurante, Garrick miró hacia afuera y vio un mundo transformado. La muerte blanca había pasado, dejando atrás un paisaje que parecía de otro planeta. Suaves dunas de nieve que enterraban los puntos de referencia familiares bajo 6 metros de blanco inmaculado. La autopista 9 era invisible. Las bombas de gasolina apenas se adivinaban bajo los montículos de nieve. El mundo se había convertido en un vacío blanco, hermoso y terrible en su perfección. Pero mientras Garrick observaba, algo llamó su atención en la distancia. Un destello de metal que reflejaba el sol de la mañana. Primero le llegó el sonido.
el profundo rugido de potentes motores, docenas de ellos rompiendo el silencio de la montaña como un trueno. Entonces los vio, formas negras que emergían del vacío blanco, moviéndose en perfecta formación a lo largo de lo que solía ser la autopista. Vehículos enormes y caros con la distancia al suelo y los sistemas de tracción a las 4 ruedas necesarios para manejar un terreno que detendría a los coches normales. Uno se convirtió en 5, 5 se convirtieron en 10. 10 se convirtieron en una interminable corriente de cromo y acero relucientes que avanzaba sobre el revestimiento plateado como una carga de caballería mecanizada. Garrick los contó a medida que se acercaban. Su incredulidad crecía con cada vehículo adicional. 20, 50, 75, 100 sub negros. Cada uno valía más de lo que él había ganado en los últimos 3 años. Formaban un convoy que se extendía hacia el vacío blanco como algo sacado de una película sobre líderes mundiales u operaciones militares. Las mujeres del restaurante comenzaron a moverse, atraídas por el sonido de los vehículos que se acercaban. Kay fue la primera en llegar a las ventanas y cuando vio el convoy, su rostro se iluminó con una sonrisa que denotaba satisfacción y algo que se parecía mucho al orgullo. ¿Qué es esto?, preguntó Garrick, con un susurro apenas audible. Kay se volvió hacia él, con los ojos brillantes de expectación. Esto, Garrick, es lo que pasa cuando salvas la vida de personas cuyos padres mueven montañas por sus seres queridos. El SUV que iba en cabeza se detuvo justo delante del restaurante, seguido por los demás en una formación coreografiada que denotaba una planificación minuciosa y recursos ilimitados. Las puertas se abrieron y salieron hombres y mujeres. No eran viajeros comunes, sino personas que se comportaban con la confianza que da el mando en las salas de juntas y la formulación de políticas al más alto nivel. El primer hombre que se acercó al restaurante era alto y distinguido, y vestía un abrigo perfectamente entallado que probablemente costaba más que los gastos mensuales de Garrick. Detrás de él venían otros, mujeres con trajes de negocios que lograban lucir elegantes incluso después de una tormenta de nieve, y hombres cuya postura sugería antecedentes militares y poder corporativo. Rostros que Garrick reconocía vagamente de los noticiarios y las portadas de revistas. Se movían con determinación. Estos titanes de la industria y la influencia, con expresiones serias pero no amenazantes. A la cabeza, el hombre distinguido llegó a la puerta del restaurante y llamó. 3 golpes respetuosos que de alguna manera lograban transmitir tanto autoridad como humildad. Garrick abrió la puerta y se encontró cara a cara con más riqueza y poder concentrados de los que jamás había imaginado que existieran en un solo lugar. El hombre sonrió y le tendió la mano. Señor Vance, soy Jonathan Whitmore, el padre de Cale. Creo que ha cuidado muy bien de mi hija y sus compañeros. Detrás de Whitmore, otros padres dieron un paso al frente. Directores generales, senadores, jueces federales, innovadores tecnológicos cuyos nombres aparecían en edificios y fundaciones universitarias. Al entrar en la cafetería, se movían con el respeto cauteloso de personas que entendían que estaban en presencia de algo raro y valioso. El padre de Sloan, un hombre al que Garrick reconoció como el director de una importante empresa farmacéutica, le estrechó la mano con cordialidad. Dr. Marcus Chan dijo simplemente, «Gracias por dar cobijo a mi hija». Uno por uno se presentaron nombres que aparecían en las revistas Forbes y en las audiencias del Congreso. Personas cuyas decisiones daban forma a los mercados y las políticas. Pero en ese momento, en su pequeño restaurante, no eran titanes de la industria. Eran simplemente padres, inmensamente agradecidos de que sus hijos hubieran encontrado refugio en la tormenta. Jonathan Whitmore metió la mano en su abrigo y sacó un grueso sobre, colocándolo con cuidado en la barra donde la noche anterior habían estado los $47 de Garrick. «Esto no es caridad, señor Vance, es una inversión». Garrick se quedó mirando el sobre. Temía tocarlo. «No lo entiendo». Kay consiguió enviar un mensaje anoche, antes de que la tormenta cortara por completo las comunicaciones. Nos habló de este lugar, de lo que usted hizo, de... Whitmore hizo una pausa y miró el aviso de ejecución hipotecaria que aún yacía debajo de la caja registradora.
de su situación. El Dr. Chun dio un paso adelante. Hemos estado buscando un lugar para establecer una estación de investigación regional, un lugar que nuestros equipos puedan utilizar como base para estudios climáticos y medioambientales. El Silver Lining tiene la ubicación perfecta, la infraestructura adecuada y ahora sabemos que tiene algo aún más valioso. ¿Qué es eso?, preguntó Garrick. El propietario adecuado, respondió Whitmore simplemente. Alguien que entienda que cuidar de las personas es el trabajo más importante que existe. Garrick abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había más dinero del que había visto en su vida, suficiente para pagar al banco, renovar el restaurante y asegurar el futuro de su hija durante décadas. Pero debajo del dinero había algo aún más valioso, un acuerdo formal de asociación, documentos legalmente vinculantes que transformarían el Silver Lining en algo más allá de sus sueños más descabellados. $68,000, explicó Whitmore. Suficiente para saldar sus deudas y comenzar las renovaciones. Pero más que eso, proponemos convertir este restaurante en la sede oficial de nuestra iniciativa de investigación conjunta. Pagos regulares, negocio garantizado, un futuro que se extiende mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Garrick miró a su alrededor, a las 15 jóvenes que se habían convertido en sus hijas temporales, a sus padres, que habían movido cielo y tierra para devolver un simple acto de bondad, a la vida que renacía ante sus ojos. Hay una condición, añadió el Dr. Chun con una sonrisa. Tienes que seguir haciendo exactamente lo que has estado haciendo, cuidando de los viajeros, proporcionándoles calor y esperanza, siendo el faro que tu esposa soñaba que este lugar pudiera llegar a ser. 6 meses después, Garrick estaba detrás del mostrador de un Silver Lining transformado, observando a su hija, Emma Culler, en su mesa favorita, mientras investigadores de 3 universidades trabajaban en sus portátiles alimentados por la nueva red solar. El aviso de ejecución hipotecaria había sido sustituido por una foto enmarcada de Margaret, sonriendo al bullicioso restaurante que se había convertido exactamente en lo que ella había imaginado. Las mesas de vinilo rojo habían recuperado su esplendor original. La cocina se había ampliado y modernizado. El sistema de calefacción se había sustituido por uno capaz de soportar cualquier tormenta. Pero más allá de las mejoras físicas, el restaurante rebosaba vida y propósito. Un verdadero faro para los viajeros. Un lugar donde los desconocidos se convertían en familia y la amabilidad creaba milagros. A través de las ventanas, Garrick podía ver cómo tomaba forma la estación de investigación, una moderna instalación que atraería a científicos y estudiantes de todo el mundo para estudiar el cambio climático y la restauración medioambiental. El Silver Lining se había convertido en el corazón de algo más grande, algo que garantizaría que Emma creciera en un mundo en el que el trabajo de su padre importara y su hogar nunca más se enfrentara a la amenaza de la oscuridad. Cuando comenzó el turno de noche y los nuevos viajeros encontraron el camino hacia la acogedora luz del restaurante, Garrick sonrió y cogió la cafetera. Afuera comenzó a nevar. No era la furiosa muerte blanca de aquella terrible noche, sino suaves copos que reflejaban el resplandor del neón del restaurante como estrellas danzantes. La luz del porche nunca volvería a apagarse.